La Fiscalía de Venezuela anunció que investiga a los directivos de la filial de la petrolera venezolana PDVSA en Estados Unidos, Citgo, y a los embajadores designados por el Parlamento, de mayoría opositora. Hemos abierto una investigación de los ciudadanos nombrados inconstitucionalmente como directivos de PDVSA y de Citgo por un usurpador del poder, afirmó este jueves el fiscal general chavista Tarek William Saad. El funcionario recalcó que el Ministerio Público inició la apertura de una serie de investigaciones ante una escalada que comenzó con la usurpación y rita en la presidencia de la República, luego de la autoproclamación de Guaidó en una plaza el 23 de enero. La investigación incluye también a embajadores fantasma designados de forma ilegal por el Parlamento, de mayoría opositora, sostuvo el fiscal. Saad señaló que incurren en una conspiración contra la paz ciudadana y advirtió que habrá consecuencias legales para quienes aceptaron los nombramientos, así como para Guaidó. La Asamblea Nacional nombró a representantes diplomáticos en una decena de países que reconocieron a Guaidó, entre ellos Estados Unidos. Guaidó anunció el miércoles una nueva junta directiva de Citgo en su estrategia de asfixiar económicamente al régimen de Nicolás Maduro, de la mano del presidente Donald Trump, luego de que el legislativo declarara la usurpación de la presidencia. El Parlamento designó a Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rique Ser, sin detallar qué pasará con los actuales ejecutivos de Citgo nombrados por Maduro. Esto es una burla, un circo que se está montando para pisotear nuestra Constitución, remarcó el fiscal venezolano, que ya había anunciado el 29 de enero una investigación contra Guaidó al acusarlo de promover hechos para alterar la paz. Por otro lado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela declaró nula la designación de esta nueva junta directiva de Citgo y PDVSA. El juez Juan José Mendoza leyó una sentencia donde señala que el Parlamento aprobó un irrito acuerdo para nombrar la junta directiva de ambas petroleras y dictó una serie de medidas para los designados, que incluyen prohibición de salida del país y enajenación de bienes. Guaidó tiene también prohibida la salida del país por orden del Tribunal Supremo de Justicia, y la Contraloría investiga su patrimonio por supuesto financiamiento externo. Estados Unidos congeló cuentas y activos venezolanos cuyo control entregó a Guaidó, y desde el 28 de abril embargará la vital exportación de crudo venezolano a su mercado. Caracas cifra en $30.000 millones el daño a la economía por el bloqueo estadounidense. Con información de AFP más sobre este tema. Fuerte apoyo y mucha expectativa en el primer acto del gobierno de Juan Guaidó en la platea internacional, la Conferencia Mundial de Ayuda Humanitaria para los venezolanos, reunió $100 millones. Luis Almagro. La principal ayuda humanitaria que podemos darle a Venezuela es el fin de la dictadura usurpadora de Maduro, el presidente del Tribunal Supremo venezolano en el exilio. No podemos descartar una coalición militar de paz.